Servicio informativo Noti-Hoy, con la noticia como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Buenos días, Elizabeth. Andrés López de Radio Centro. Hola Andrés, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto oírle. Bien, gracias. Estamos ya justamente al aire a propósito de continuar nuestra agenda informativa y finalmente hablar sobre un tema que genera sin duda expectativa. De hecho, el día de ayer conversábamos con uno de nuestros invitados, Pablo Dávila, que tiene que ver con este Comité por la Institucionalización Democrática, que está solicitando se agilite el tratamiento de las reformas constitucionales, básicamente que van por 3 vías. Hoy queríamos contrastar esa conversación justamente con nuestra invitada. Decíamos, se trata de Elizabeth Cabezas, ella es asambleísta de Alianza País por la Comisión Ocasional para el Tratamiento de Proyectos de Reformas Constitucionales. Gracias por atendernos, asambleísta. Básicamente nos interesa ver cómo marcha el tema. Hay tal vez consenso por el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sobre la independencia que debe tener Fiscalía. Abordaremos este tema, pero quisiera entrar de lleno tal vez al tema que en este momento genera mayor diferencia entre las opiniones de algunos asambleístas, que tiene que ver con la bicameralidad, esta figura de bicameralidad, y sobre las competencias que tendrían los asambleístas. Cuéntenos cómo marcha este proceso en este aspecto y luego abordamos nosotros. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días Andrés, un saludo cordial para usted y para todos quienes nos escuchan. Efectivamente, usted ha hecho un claro resumen de lo que en este momento estamos debatiendo en la Comisión de Enmiendas que yo presido. Hay 3 temas, los 2 a los que usted ha hecho referencia. En realidad hay, yo diría, claras manifestaciones de consensos, pero el tema de la bicameralidad sí genera varias preocupaciones en función de que el Ecuador en su época republicana ha tenido más periodos de bicameralidad que de una sola cámara. Ajá. Y de hecho se han evidenciado varios conflictos, varios problemas. Lo que sí está claro es de que hay que buscar un mecanismo de renovación del Poder Legislativo que ahora, como es público, está muy venido a menos por todos los escándalos que lo rodean a varios de sus miembros. Y en ese sentido hay que ver cuál es la forma más práctica y además que se identifique claramente con el país, con su forma de ser, con la idiosincrasia de los ecuatorianos. Definitivamente hemos tenido varios invitados a la comisión. Nosotros hemos trabajado de manera responsable desde el 9 de junio que se nos pasó a la comisión el documento. Lo hemos hecho con varios, como digo, invitados locales e internacionales. Incluso tuvimos representantes del Senado de Chile, del Senado de Colombia, para que nos cuenten sus experiencias en nuestros países. Y fíjese una cosa que es increíble. En Chile este rato hay ya convocado una consulta para regresar a una sola cámara. Ellos tienen 2 cámaras en este momento. Entonces Chile comenta su experiencia, dice por qué lo están haciendo. En cambio Colombia, por ejemplo, es muy contento y ha funcionado muy bien el modelo bicameral. Entonces estamos en ese debate. Yo creo que es un tema bien importante y de hecho lo vamos a pasar íntegro al Pleno para que en el Pleno se pueda conocer más puntos de vista y tomar la decisión para el país del futuro. Por ejemplo, alguna de las preocupaciones tiene que ver con la duplicidad de esfuerzos si es que hubiese una Cámara o que sea bicameral, pero más bien se menciona que las competencias de un Senado, por ejemplo, serían muy específicas y la de asambleístas también muy específicas. ¿Dónde estaría la duda? ¿O por qué la duplicidad? De hecho, en el tema legislativo, tanto el Senado cuanto la Cámara tendrían facultades de legislar. Entonces ahí usted tiene 2 entes que harían lo mismo, o sea, pueden ser proponentes de varias leyes. Lo otro es que todas las leyes de carácter orgánico pasarían al Senado para que el Senado apruebe prácticamente, o sea, las revise y pongan en conocimiento y aprobación. Ahí tiene usted un doble esfuerzo, o sea, tiene un esfuerzo de la Cámara de Representantes y otra del Senado. Se habla también del tema de costos. En el tema de costos, por ejemplo, lo que dice Chile es que hay un incremento de costos porque las 2 cámaras necesitan áreas operativas de soporte, es decir, un área de recursos humanos, un área administrativa, un área de secretaría general, por ejemplo. Entonces, ahí hay algunos peros. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es ver cuál va a ser la forma más práctica para que el país mejore su calidad de legislación.
yo no creo que el tema de costos finalmente sea un problema, más allá de que en este momento el Ecuador tiene una crisis económica compleja y cualquier ahorro es importante. Pero lo que se decía, y el caso colombiano, por ejemplo, que también dice que hay costos mayores, dicen, bueno, no importa el costo, si es que la calidad de la legislatura mejora, si es que logramos realmente que las leyes sean mejores leyes, mejor calidad, o sea, eso finalmente no tiene precio. Entonces, hay puntos a favor y en contra. Entonces, aquí no hay una posición tomada, yo creo que lo responsable es justamente debatir todos estos temas, y usted recordará que este es un tema que los ecuatorianos van a tener que aprobar en las urnas. Entonces, más allá del punto de vista de la Asamblea y de lo que la Asamblea ya plantee, obviamente esto tendrá que ser validado en un referéndum que esperamos sea pues en el próximo de febrero, que está a puertas y que permitiría ya tomar una decisión sobre estos tres temas, tanto la desaparición del Consejo de Participación, la bicameralidad y la independencia de la Fiscalía. Y esa es una de las preocupaciones, porque el tiempo apremia, la cuenta regresiva está rodando, digamos, y entonces uno se pregunta si alcanzaremos a llegar para que se consulte efectivamente el próximo año. Y por eso Pablo Dávila, en representación de este comité, se hacía esta pregunta: ¿y tú de qué lado estás? Ya basta de corrupción. Decía, hoy trazamos una línea simbólica entre la acción y la inacción, entre la pasividad y el compromiso. Es decir, se requiere ya, sí, ha habido tiempo, pero ya empezar a tomar decisiones, ¿no? Es decir, ¿cómo ven, cómo reciben ustedes esta expresión de preocupación y de urgencia para tratar este tema, asambleísta? Mire, yo he tenido conversaciones permanentes con los representantes del comité. A mí, la verdad es que me sorprendió la tarea que ellos hicieron el día lunes, como un afán de presionar a la Asamblea, porque lo estamos trabajando con ellos de manera conjunta. Ellos conocían el cronograma y saben cuáles son los tiempos. Sin embargo, entiendo que más bien el interés de ellos era un poco levantar esta preocupación por el tema de corrupción, de otros temas que tienen relación al trabajo que está haciendo la comisión. Pero está bien, o sea, ellos son los proponentes, tienen sus urgencias, quieren sacar esto lo más rápido y me parece que es lo adecuado. Y en esa línea, yo como presidenta de la Asamblea Nacional, como presidenta de la comisión, estoy trabajando justamente en eso, en impulsar esta iniciativa, en hacerlo de manera responsable, bien debatida, y conociendo todos los argumentos a favor y en contra. Entonces, lo estamos haciendo, y yo creo que los tiempos nos dan, la ley claramente determina que las reformas constitucionales tienen que tener un lapso de hasta 90 días entre el primer y segundo debate y 45 días para la consulta popular. Entonces, los tiempos nos dan, estamos dentro del cronograma, y yo aspiro que más allá de lo que se pueda prolongar en el debate de estos temas, podamos sacar oportunamente, y así yo me he puesto como objetivo y como meta. ¿Se cuestiona o se preocupa, o hay expresiones de preocupación en el sentido de que el presidente de la Asamblea, César Lizardo, maneja una agenda que va en función de intereses claramente políticos y a ratos se descuida? Es decir, que pone temas que de pronto no son los prioritarios, o más bien descuida o mete en la congeladora los temas que deberían ser, a juicio de muchos, los que se traten. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, ahí yo creo que sí es importante. Yo he mantenido algunas reuniones con él sabe la importancia de esta ley, sabe que hay tiempos que no hay cómo dilatar, y por lo tanto ya está en manos de él como presidente y en su responsabilidad hacerlo. Yo entendería que él además comulga con la necesidad de que esto sea un tema prioritario y lo pondrá tan pronto como nosotros lo enviemos. Yo tengo previsto que este informe lo podamos terminar en esta misma semana. De hecho, el día lunes yo pretendía ya finiquitarlo, pero hubieron algunas observaciones de los miembros de la comisión. Estamos ajustando algunas de las manifestaciones y más bien testimonios que se recibieron para dejarlos expuestos en este informe. Entonces, espero yo terminar esta semana, es parte del proceso, es cómo se manejan estos temas, y enseguida nosotros mandaríamos. Así que yo creo que este tema tiene que ser prioritario. Estoy consciente y entendería que todos tienen la misma conciencia de la importancia de que estos son temas relevantes, y de hecho son los más importantes que seguramente esta Asamblea conocerá en estos días.
Abordemos los otros dos tópicos que, como decía al inicio, parecería convocan la unidad, digamos, de la Asamblea a propósito de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, una función que lamentablemente parecería más bien hacer méritos para que la unidad de criterios sea que efectivamente o no funciona o tiene una serie de vacíos que provocan más bien un gasto al erario nacional en estos momentos de crisis, parece que no se justifica. Es decir, o hay alguna voz que defienda. ¿Cómo está la situación en la Asamblea, Elizabeth? A ver, referente al Consejo de Participación Sí. Ciudadana, efectivamente, usted lo ha dicho, hay méritos suficientes de inicio, y le debo decir, yo misma pensaba que podría mantenerse este órgano de la función de transparencia, pero definitivamente con todos los escándalos que se han devenido, el mismo tema del padre que fue electo, ¿cómo se llama? Tuárez. El padre Tuárez, y ahora los casos del señor Cruz, realmente ya no hay mayor argumento como para que esto se defienda. De esto hay unanimidad total. Las atribuciones que el Consejo de Participación tiene en este momento, que es la designación de autoridades, pasaría obviamente al Poder Legislativo como era antes, y aquellas otras en cuanto al combate a la corrupción y la participación ciudadana pasarían a las instancias como la Contraloría, por ejemplo, en un caso, y la otra es a las defensorías, que son parte de este equipo también de transparencia y de control social, y que además la ley le faculta para que esas atribuciones también las tenga. Así que en esa línea definitivamente hay un consenso. En la línea de la Fiscalía también entendemos la importancia de que la fiscal tenga cierta independencia o toda la independencia para el tema sobre todo administrativo, designación de fiscales, sanción de fiscales, multas, etcétera. Y en esa línea hay un apoyo total, sobre todo a sabiendas de que la Fiscalía es un brazo básico para el combate a la corrupción, para evitar esa impunidad que durante tantos años se ha dado y que obviamente ha sido el factor más importante para que nada se descubra y todo siga totalmente develado en los actos de corrupción. ¿Esa independencia de la Fiscalía debilitaría al Consejo de la Judicatura? Bueno, de hecho, esa es la visión del Consejo de la Judicatura. Nosotros tenemos incluso cartas de los presidentes, les recibimos a los consejeros. Ellos tienen también sus argumentos, por eso es lo importante de tener claridad en el debate y de hacerlo de manera responsable, porque cada instancia tiene sus pros y sus contras. Entonces ellos consideran que que no puede haber un trabajo de la Fiscalía tampoco totalmente independiente, porque hay un nexo claro con los jueces en el procesamiento de las cosas. Entonces sí se necesita una cierta coordinación. Entonces se puede pensar en una autonomía en el ámbito administrativo y financiero real, o sea, que no dependa del Consejo de la Judicatura para esos temas, y tal vez una coordinación adecuada en algunos otros. Eso es lo que estamos analizando justamente. Ahora, ¿cuándo el informe? Cuéntenos la dinámica, ¿en qué momento se encuentra, en qué instancia, cuándo llega al Pleno? A ver, yo tengo convocado ya para el día jueves, espero ya poder tener, yo diría, el acuerdo con todos los miembros de la comisión. Me parece que sí es importante que sea un informe de consenso, y en esa línea va el tema, y para la próxima semana ya estaría sumando fiscal para que el Pleno lo pueda debatir. Bien, y de ahí, bueno, el tiempo del debate en el Pleno, eso es de inmediato. Eso yo aspiraría que sea de inmediato, posiblemente sí tome algunos días porque son temas tan importantes que yo entendería que todas las fuerzas políticas quieran opinar y quieran expresar sus puntos de vista sobre cada uno de los temas, pero es importante que así se lo haga para tranquilidad de todos, ¿no? Y para que refleje realmente el sentir de la mayoría de representantes de los ecuatorianos. Este es un cambio de fondo, me pregunto, ¿no modifica la estructura del Estado? Es decir, ¿no requiere tal vez una consideración de carácter constitucional? Bueno, de hecho, todo esto son reformas constitucionales y tienen el visto bueno de la Corte Constitucional. Entonces, todas esas consultas previas fueron elaboradas, y una vez de que la Corte Constitucional da su dictamen favorable, ese es el momento en el que nosotros ya hemos entrado a tomar conocimiento y a debatir estos temas. Bien, comprendo. Bien, muchísimas gracias. Estaremos pendientes entonces para ver qué pasa, cómo va la dinámica para este tratamiento de reformas constitucionales. Ha sido Elizabeth Cabezas, de la Comisión Ocasional, presidenta de la Comisión Ocasional del tratamiento de los proyectos de reformas constitucionales, y sin duda daremos, como digo, seguimiento al particular. Gracias.